Gracias, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero gusto nuevamente estar esta tarde compartiendo con ustedes un ratito más algunas reflexiones ahora sobre un tema bien interesante que tiene que ver con la justicia abierta desde el punto de vista de la ética. Me da muchísimo gusto saludar en primer lugar Denise. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas noches. Qué gusto tenerte por acá nuevamente. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Muy bien, gracias. Un placer nuevamente. Daniel, igualmente, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Un placer estar acá. Gracias. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y doctor, buenas noches, muchas gracias. ¿Y usted cómo se encuentra? Muy bien, listos aquí para seguir con otra platiquita ahí de reflexiones y de charla de café. ¿Ya van preparados con cafecito y con toda la actitud o qué? Eso, hola Ana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, bueno, pues iniciamos con nuestra plática. Primero que nada, pues un saludo nuevamente. Gracias por acompañarnos a una edición más de los cursos de Escuela Judicial. Y por supuesto que desde aquí le agradezco profundamente a todo el equipo de tecnologías educativas que hace posible que podamos tener esta transmisión. Principalmente a la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, pues el agradecimiento profundo y el honor que me distingue para poder platicar con ustedes esta tarde. Igualmente un afectuoso saludo al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien siempre le pone mucho cariño, mucho interés a estos cursos de alta especialidad para todos ustedes. Bueno, pues vamos a tratar de encontrar algunas aproximaciones a esta idea de la ética y la justicia abierta, ¿no? Entonces, creo que primero, por principio de cuentas, vale recordar algunos elementos muy básicos sobre la ética, ¿no? Y platicar de la ética, pues, nos lleva a involucrarnos no solamente en temas complejos de la moral, en temas interesantes de filosofía, sobre qué debemos de entender por esta especie de virtudes y evidentemente hay distintos ángulos con los que podríamos abordar la ética. A mí el que más me gusta y es el que me voy a centrar es en la ética de las virtudes. Y esto, bueno, porque tiene mucho que ver con el ser virtuoso para tomar decisiones desde el punto de vista de la justicia. Tal vez valga la pena hacer esta aproximación de contexto para poder entender también dónde estamos ubicados y a partir de ahí cómo es que surge este concepto novedoso que está en construcción de la justicia abierta. Entonces, bueno, pues recordar que la ética de las virtudes nos quiere dar a entender o nos lleva a entender justamente en los aspectos que la sociedad con los cuales la sociedad transitaría, digamos. Sí, adelante, Cris, no pasa nada. Con los cuales podríamos transitar como sociedad. ¿En qué sentido? Bueno, pues sí sirve mucho este ejemplo de la base piramidal, ¿no? Esta figura geométrica que nos enfoca o nos distingue, digamos, una parte muy gruesa, una parte media y la parte de la cúspide. Bueno, pues lo que, digamos, un poco aplicado a esta parte de las virtudes implicaría que más allá de las normas jurídicas, más allá de las reglas que se deben de cumplir o que no se cumplen, ¿no? Y que derivado de ellos vendrá una sanción por parte del Estado o un reproche por parte de la sociedad que le exija justamente al Estado que corrija o enmiende estas conductas que afectan pues al grueso de la comunidad. Entonces digamos que tenemos en esta figura, en la parte de abajo, digamos en su límite inferior, ¿no? Seguramente encontraremos a un grupo de personas que ni siquiera quiere pertenecer a esa grueso, ¿no? A esa parte más básica de cumplimientos normativos. Esto es, para todos aquellos que no les gusta cumplir con la norma, cumplir con estas reglas, pues digamos, están las sanciones, están los procedimientos y vienen los castigos. Es decir,
las personas ni siquiera se quieren colocar en ese estándar mínimo de cumplimiento de normas. Y entonces, bueno, pues hay una sanción por parte del Estado. Porque a veces consideramos que digamos que a pesar de que no hay normas, pues hay ciertos entendimientos de la población de cómo debiera de funcionar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Denise, si eres tan gentil y de abrir tu micrófono, ya conocen que esto va mucho de reflexión, ¿no? De las partes. Entonces, si fueras tan gentil, Denise. Ahí estás. Sí, Perfecto. Bueno, Denise, imagínate que tú me muestras un par de libros que acabas de conseguir, ¿no? Y yo te digo que me quisiera yo quedar con esos libros y tú me contestas que sí, que no hay problema, pero que te costaron, cada uno costó 500 pesos. Son 4 y te costaron 2,000 pesos. Entonces me pides mi dirección física para hacérmelos llegar, yo ya lo recibí y te digo ahorita, Denise, gracias, ya tengo los libros, ¿no? Y me dices, sí, perfecto, qué bueno. ¿Y cuándo me los paga? ¿Cuándo me deposita? Y yo, ¿cómo? O sea, como, a ver, Denise, ¿de qué estamos hablando, no? Yo supuse que me los regalaste. ¿Tú te molestarías porque yo no te los he pagado? pues, La verdad, o sea, la verdad. pues tal vez porque tendría esa idea de que Claro, de que celebramos por lo menos, de no manera física, pero celebramos un contrato de compraventa, ¿no? Y la compraventa es un concepto cerrado, no es un concepto construido, es un concepto que incluso está ya regulado. Pero si no estuviera en la ley, ¿te seguirías molestando conmigo? ¿Porque no te los pago, sí o no? pues, como le digo, si tal vez por algo yo pensé, entonces sí, probablemente sí me molestaría. Claro, ¿no? Y Si además hubiera porque yo, estado claro, tal vez que fue, no sé, un regalo, un préstamo, no sé, pues igual y no. no, Ya eso no tendría la estaba idea. claro. Pero, a ver, más allá de tu enojo, Denise, yo lo que te quiero preguntar y que sirva de reflexión para tus compañeros es, ¿de dónde sacas esta idea de que tienes que recibir una contraprestación a algo que tú estás dándome? Suponiendo que no haya una ley que regule el contrato de compraventa. Pues es ¿Viste Harry Potter? no todas. No todas. Bueno, ojalá hayas visto uno donde el director, con su varita mágica, ¿no? Se extrae un pensamiento, no sé si lo vieron ustedes, se extrae un pensamiento Yo y no. lo pone ahí en una especie como de lavabo, ¿no? Y entonces el Harry Potter parece que se mete al lavabo, ¿no? Ahí, a esta tinita de agua y ahí le echa el pensamiento, entonces advierte, digamos, todo lo que pasó en una época determinada, ¿no? Que dijeron, quienes estaban, etcétera. Yo te preguntaría, ¿quién te pone, ¿no? Un pensamiento a ti para que tú derives que por haber entregado algo tienes que recibir una contraprestación? Pues es como de costumbre, ¿no? Como que así lo hacemos. Como que así lo hacemos, pero ¿de dónde crees que venga esa costumbre? Mm, Pues no sé de la experiencia. Puede ser de la experiencia, ¿no? Porque bueno, si tú trabajas en algo y te cuesta a ti algo y lo entregas a alguien, pues quisieras recibir por lo menos un gracias, ¿no? Y ya si hay un dinerito o una contraprestación, ¿no? Bueno, pues esto digamos que parece algo tan sencillo. La verdad es que tiene un origen muy importante que es las máximas de la experiencia de las personas. Es decir, un bagaje cultural, ¿no? Que aprendiste en algún momento dado, que una compraventa implica dar algo y recibir algo a cambio, ¿no? Ordinariamente. Bajo esta idea, digamos, si no existiera una regulación tal que nos defina cuáles son las obligaciones y derechos y cuáles son los elementos esenciales del contrato, por ejemplo, pues aún persistiría este entendimiento entre las personas, ¿no? Entonces, digamos que en esta, volvemos otra vez al tema de la pirámide. En esta base, digamos, que es donde
normalmente se cumplen con las reglas y con aquellas cosas que pues aparentemente son muy obvias, ¿no? Estén reguladas o no estén reguladas. Entonces, digamos, esta parte de la compraventa estaría como en este entendimiento en la parte básica. Yo, a sabiendas, porque además tengo esa como costumbre, como tú dices, ¿no? Yo me quiero hacer chistosito y me quiero colocar debajo de esa primera línea. Es decir, me coloco debajo de un cumplimiento natural de obligaciones y de entendimientos, de sentido común de las cosas, ¿no? Y por lo tanto, soy como estos tipos rupestres que se estacionan en doble fila, ¿no? Para estar exactamente frente del local comercial a donde quieren estar, a pesar de que más adelante hay espacios para estacionarse, ¿no? Saben que está mal. Probablemente sepan que haya una regla jurídica que determine que no puedes estar estacionado en doble fila. Pero aún así, son tan rupestres, Denise, que dicen, me vale, ¿no? Entienden que está mal, pero aún así, me vale. Es decir, es gente que a pesar de entender con un sentido común muy básico, que deberíamos de cumplir ciertas condiciones de sentido común que permitirían una convivencia armónica, ¿no? Una convivencia adecuada. El otro día, no sé si ya estuvo alguno de ustedes, y si no, pues ya ni modo, puse un ejemplo que lo quisiéramos intentar ahora con Víctor. No sé si Víctor Jesús, estás por ahí con tu micro. Gracias, Denise, muy gentil. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Víctor, qué gusto saludarte. Oye, Vic, no sé si ya habías escuchado este ejemplo, pero bueno, si no, pues le haces como si fuera la primera vez, ¿no? Bueno, imagínate que ahorita, bueno, pues en la temporada hay nevadas, ¿no? Ahorita Toronto ya se está sufriendo con varias nevadas. Si tú estuvieras ahí viviendo tradicionalmente, la costumbre, el sentido común te indica que en las mañanas tienes que salir de tu casa a limpiar la nieve, ¿no? Porque eso te permite que las personas puedan entrar a la casa, puedan sacar el auto de la cochera, ¿no? Bueno, pues te levantas a las 6 de la mañana, imagínate tu vestimenta, ¿no? Forrado hasta las orejas por el frío, y sales con tu palita, ¿no? Ahí a limpiar, o tu maquinita a limpiar. Y te tardas hora y media, con todo el frío del mundo, casi te caes 2 veces porque el hielo, casi te patinas, en fin. Limpias, digamos, la acera por donde va a pasar tu carro para salir de la cochera, pero además limpias la parte de enfrente de tu casa. Y entonces ya tienes por dónde sacar el coche y además estacionarlo enfrente de tu casa, sin mayor problema. Regresas a guardar la pala, ¿no? Y cuando ya sales a mover tu carro, el vecino que te estaba cazando saca su carro y se estaciona justo enfrente de tu casa, donde ya limpiaste. ¿Tú te molestarías por eso? Sí, yo creo que sí, doctor. Realmente ese ejemplo que usted plantea, pues yo creo que es quitando la nieve, quitando el carro, y le podemos poner cualquier circunstancia, ya sea sonido, ya sea basura, ya sea lo que sea. Yo creo que cualquier tema es algo común en nuestra sociedad, y pues sí, yo creo que definitivamente sí me molestaría. Bueno, más allá de la basura y de las hojas, lo que quieras, la misma pregunta que le voy a hacer a Denise te la hago. ¿De dónde sacas tu coraje? ¿Qué te da derecho, ¿no?, a estar enojado? Bueno, porque implicó que yo tal vez preví, tal vez en tiempo, en esfuerzo, invertí un trabajo para poder yo solventar una problemática que tenía, y alguien llegue y diga, espérame, esto lo puedo utilizar yo, gracias, pues creo que no sería justo. Es decir, trato de entender que no hay una regulación jurídica, una norma jurídica que te obligue, que me obligue a Rubén vecino a respetar ese lugar, pero yo veo que es la acera pública y por lo tanto es de todos, no te pertenece a ti. Alguien me pone aquí, es el trabajo, ¿ok? Entonces ya vamos a empezar a trabajar con ciertas filosofías que justificaban la propiedad privada. ¿Qué te da derecho a sentirte dueño de un territorio cuando tú llegaste de un barco
¿no? Y llegaste a un país, una extensión, que ya había unos cuates ahí, pero pues decías, ¿qué será? Yo soy dueño. Y empezaron, digamos, las primeras filosofías de la propiedad privada, que determinaban justo este sentimiento que tiene Víctor. Y algo que dice, pues el que la trabaja, ¿no? Tú eres dueño de lo que trabajas. Y entonces empezó, digamos, como esta idea de los frutos. Si tú tienes un árbol y que da frutos, pues tú eres dueño de los frutos. ¿Por qué? Porque eres dueño del árbol, ¿no? Entonces un poco tú trabajas la tierra, lo que produzca la tierra, tú eres el dueño. Pero no de la tierra. Puede ser de lo que produzca la tierra. ¿Y cuánto sería la dimensión adecuada para ti? Bueno, pues seguramente lo que me alimente a mí y a mi familia. Oye, pero yo quiero todo el valle. Se ve padrísimo. No, a ver, lo que te dé para ti y tu familia, digamos, como estas primeras ideas de la propiedad privada, ¿no? Y entonces ahí veías en sus caballos y estaban diciendo con una película de Tom Cruise que ponía su bandera y decía, esto es mío, y lo defendías a muerte tu propiedad. Bueno, pues podría ser que Víctor se molestara tanto, ¿no? Porque además tiene un mal día, ¿no? Y el vecino le ha caído gordo toda la vida, presumido, y si Víctor se compra un carro, él se compra el otro día otro carro. Y si Víctor, el otro sale, nada más como, ya saben, es gente que está medio tocadiscos. Y entonces Víctor ya no lo soporta, saca la pala y le da unos palazos al carro. Pues el otro cuate se molesta porque hay una violación, hay violencia, además está lastimando su vehículo y seguramente se agarran a golpes, ¿no? Así de, ¿qué traes? ¿Qué traes? Aunque no se dé ningún golpe, ¿no? ¿Qué? Nada, y no pase nada. Pero vean hasta dónde están llevando el conflicto, o como alguien saca un arma y le dispara al otro. Esto es a lo que voy. ¿Por qué nosotros sentimos que tenemos derechos y los otros tienen obligaciones respecto de nosotros? Este mismo caso, Víctor, te lo pongo, no sé dónde andes tú, pero por ejemplo en la Ciudad de México es muy común que en lugares muy concurridos, pues haya unos cuates que les llaman franeleros, que ponen en la banqueta unas cubetas y ponen unas sillitas y no sé cuánto. Entonces tú ya tienes prisa de llegar a la oficina, no quieres pagar estacionamiento porque además está muy lejos y es carísimo, y si lo dejas por ahí el carro, pues quién sabe qué le pasa, ¿no? Pero ahí más o menos puedes encontrar lugar. Y te topas con este amigo y te dice, sí, joven, yo le doy y le cuido su carro, pero la estacionada le cuesta 100 pesos. Y tú, ¿cómo? O sea, esto es público. ¿Tú te molestarías que te cobren 100 pesos por eso? Sí, también. ¿De dónde surge ahora tu molestia? Porque el colega se levantó desde las 5 de mañana a sacar sus botes, sus sillas, a pasar el frío, ¿no? Porque él lo trabajó. Él está trabajando y cuidando eso, y eso siente que le pertenece. En cambio, nosotros llegamos, decimos, quítalo, o sea, quítalo. Es el mismo caso porque en uno tenemos o sentimos derechos, ¿no? Y en el otro no queremos cumplir las obligaciones del otro. ¿De dónde crees que surge eso, Vic? No es sé, el mismo doctor, ya me caso puso en jaque ahorita. y es la misma persona, ¿no? Bueno, pues hay veces que es como inexplicable, como tú bien lo señalas. No sabemos, pero es tan físico, tan real, que me da el coraje que pudo agredir a otro, ¿no? Hasta ese punto lo puedo llevar. O sea, que lo que siento es algo que es real y es de este mundo. No estoy inventando nada. Hay veces que justamente este sentido común, básico, ¿no? Esencial del ser humano, nos lleva a entender, pues, digamos, como que sí tienes derecho tú y yo que también tengo derecho, ¿no? Desde el punto de vista, los dos trabajamos la misma acera, tú con la nieve y yo con mis botes, y los pasamos frío y trabajamos y nos sentimos dueños o nos sentimos con derecho de la propiedad de eso, ¿ok? Eso nos coloca, digamos, en la parte baja de la pirámide. Conforme vamos escalando la pirámide y llegamos a la parte media, hablamos de un sentido común refinado, como diría Manuel Atienza. Y este sentido común refinado implicaría entender también las obligaciones que tengo respecto de los derechos que tú tienes. Y entonces,
en esta reflexión que tú podrías hacer en este momento, de un sentido común básico, estás avanzando a la construcción de un sentido común refinado. Es decir, pues no tendría yo que molestarme si es que comparto este argumento de que el señor lo trabajó, el señor está desde la mañana, tendría derecho, pues hasta cobrarme, ¿no? Bueno, ya ese sería otro tema, si el cobro es excesivo o no, pero como que sentiría parte de tener ese derecho. Eso nos llama la atención porque entonces estamos construyendo ciudadanía. Nadie está hablando de las reglas jurídicas, de si las cumples o no las cumples o lo que el legislador cree que debe de funcionar. Esto, digamos, es lo que algunos autores en la época de los 60, 70 hablaban de lo que es la utopía real. Y esta utopía real es la que todas las personas creemos que podemos darnos un conjunto de bases de sentido común refinado, por lo cual pues yo debo respetar lo que tú trabajas y tú también lo que yo trabajo, ¿no? Por lo tanto, yo sé que está mal que vaya y que robe, que vaya y que quite, que vaya y que lastime, que haga otro tipo de cosas. Entonces, digamos, es una construcción de ciudadanía, ¿de acuerdo? Digamos, esa es una primera reflexión. Esto cuando volteamos a ver a la ética, pues vamos sintiendo que vamos acompañados porque estamos generando ciudadanos virtuosos que entienden más allá de que existe una regla o no, cómo debería ser una sana convivencia entre la sociedad, ¿no? Respetando cosas de sentido común. Habrá otras que nos volvamos a bajar a lo muy básico y otras nos convirtamos en rupestres, ¿no? Y que no crean, me vale, pues yo soy necio y ya sabes, ese tipo de cosas. Aunque en las redes les llaman Lord, ¿no? Lady, Lord, no sé cuál. Pero bueno, pues esos se colocan por debajo, fuera de la pirámide, fuera de todo sentido común, fuera de todas las normas. Entonces, cuando entramos a la pirámide es porque entramos ya con esta idea de sentido común. Y conforme vamos avanzando a la pirámide, vamos refinando ese sentido común, vamos entendiendo cómo juegan también nuestros derechos y obligaciones en torno a otras personas, no solamente a lo que a mí me importa. Y conforme voy avanzando hasta llegar a la cúspide, entonces me voy volviendo ese juez virtuoso, ¿no? Ese juez que puede ver por encima de la sociedad, por encima de todos y poder establecer líneas de acción hacia dónde debe dirigirse una comunidad, una sociedad, ¿no? Digamos, es este juez Hércules, este semidios, ¿no? Estas personas que son como tocadas porque tienen esta visión especial holística del entendimiento, a lo mejor se echaron unos cuantos aquí, ¿no? Y eso así como que les despertó. Eso pasa en muchas series, ¿no? El cuervo del tercer ojo, ¿no? Me acuerdo que en la serie de Juego de Tronos, el tercer ojo, o la de los vikingos, se hacen sacrificios para, o otra, ¿no? La bruja de fuego, y en el fuego ahí se ve como, bueno, es decir, ya es como muy holístico el tema, o si no, con María de Sabine, con unos hongos ahí alucinógenos, como para entender cuál es el movimiento de la sociedad en términos de un entendimiento más complejo, ¿no? Y más complejo me refiero a más global. Y me refiero a una sociedad digital ahora, donde pues ahora es más difícil apartarnos de lo que pasa en otras comunidades. Y así, por ejemplo, Daniel, si estás por ahí con tu micrófono, ¿qué opinas, por ejemplo? Gracias, Daniel. ¿Qué opinas, por ejemplo, de estas personas que en Europa están cuestionando las políticas permisivas de inmigración, ¿no? De recibir tantos musulmanes, por ejemplo, que ya cambiaron la fisonomía de Francia. Ve la selección de Francia en el Mundial y dices, ¿y dónde quedaron los típicos franceses? Pues ahora son, ¿no? Hasta los apellidos Mbappé, y, ¿no? Son descendientes de africanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la comunidad latina ahora, el voto latino es más importante incluso que el voto tradicional de los norteamericanos. Pero entonces, cuando los recursos ya no alcanzan para tener este bienestar al que estabas acostumbrado o al que aspirabas a tener, ¿por qué? Porque, digamos, en esta idea de sentido común mucho más refinado, donde debes de darle permisividad a personas que están
siendo desplazadas por razones pues muy complejas, muy graves. ¿Cómo logras generar un equilibrio, Daniel, ¿no? Entre una política de puertas abiertas, pero que ya se está acabando la lana, y ya no puedes darle vacunas, o sea, ya no puedes tratar a tu población que te eligió para que tú tomaras las decisiones por ellos, por tener esta, digamos, esta política pública humanista, llamémoslo así? ¿Cómo lograrías, ¿no?, ir construyendo esta decisión virtuosa, ética, en términos de esta globalización? Pues yo creo que es algo muy, un dilema, o sea, hay dos posiciones, ¿no? Digamos, nosotros los latinos tenemos más empatía con la gente que nos visita, con la migración, pero en Europa es muy diferente. Ellos defienden pues a su sociedad y a su gente. Para encontrar un equilibrio, yo creo que se empezaría desde la base, desde una buena educación, que haya empleo, que haya economía, para que esto permita que la gente que inmigra hacia esos países también pueda tener más oportunidades, porque si no hay oportunidades en el país a donde ellos llegan, pues menos va a haber para las personas que están huyendo de sus países, como lo que pasa aquí en México. Pues yo soy de Chiapas, empezó la migración de la gente de Honduras. Y pues todos nos quejamos de Estados Unidos, que son pues hasta genocidas, que son racistas, que no nos quieren, pero nosotros empezamos a hacer lo mismo, empezamos a decir, ¿para qué vienen ellos si ni siquiera nosotros tenemos empleos formales dignos, no tenemos una buena economía? Entonces hay que ver el problema, porque es fácil opinar, pero hay que ver el problema cuando un país lo vive. Y yo creo que la verdad, encontrar una postura sería muy complicado, porque por una parte está el lado humano, ¿no? El lado de que todos somos iguales, todos merecemos las mismas oportunidades, pero pues también como país somos una unidad, y también está la postura de defender a nuestra pertenencia, nuestra cultura, nuestro empleo. Yo creo que ahí... Digamos, Daniel, que por las actividades que tú desempeñas, te quedas sin trabajo por una política humanista. Decir, Daniel, a ver, te puedes dedicar tal vez a otras cosas, tú no. Lo que tú haces, él lo puede hacer también. Y escojo a un hondureño, guatemalteco, de Belice, y tú te quedas sin trabajo, con todo lo que eso implica, las obligaciones, hipoteca, hijos en la escuela, ¿no? No tienes ahorro, porque además no es un trabajo así que te permita tener una cultura financiera de ahorros. O sea, es una complejidad, algo, tienes una enfermedad, una condición de vida que requieres. ¿Cómo logras, ¿no? O sea, ¿cómo logras avanzar como sociedad y no quedarte en esa base de decir, este es mi lugar, yo lo trabajé, yo lo quiero? Porque entonces nos recuerda otra filosofía de la justicia, otra filosofía de la política, que nos habla del comunitarismo, y nos va a recordar a los norteamericanos tratando de defender su espacio de los afrodescendientes. Es decir, no reconocer los derechos civiles de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de proteger a nuestro grupo, a nuestro clan, a nuestra familia, lo que nos identifica con otros: color de piel, lenguaje, forma de pensar, estructuras, ideas, los mismos antecedentes, cómo evolucionó nuestra sociedad para llegar a este punto. Y de pronto llegaron estos de un barco, ¿no? Y ahora resulta que estos van a decidir quién va a ser el presidente. O sea, y ahora resulta que me estoy quedando sin empleo yo por darle ese espacio a esas personas. Entonces veamos que esta complejidad de ser virtuoso es muy, muy difícil, ¿no? Como dice Daniel, o sea, si yo me quedo en la parte fuera de la figura, pues seguramente hasta voy a salir y a protestar, y como los taxistas de Quintana Roo, ¿no? Voy a cometer una serie de atropellos, incluso en contra de los turistas. ¿Y qué estoy haciendo? Alejando a lo que me está dando de comer. O sea, son rupestres, son aquellos que se colocaron fuera de la figura.
pues de pronto habrá alguien que tenga sentido común y diga, por lo menos tengo que respetar reglas. Y esas reglas tienen el mínimo de sentido de común de cómo debiera de funcionar una sociedad. Pero si yo pudiera construir una ciudadanía con un sentido común más refinado, es decir, subir poco a poco en la pirámide, por lo menos colocarme en medio, implicaría ver el conflicto como dice Daniel, ver el conflicto desde el otro lado. ¿Qué hacen? Pues necesitan también trabajo, ¿no? Necesitan, o sea, no se dan abasto con el tema del turismo, porque quieren acaparar todo, es una mafia, etcétera, como que empiezan y ves desde el lado del turista. ¿Qué imagen estás dando cuando le están cerrando calles, cuando están echándole ácido, ¿no? Que decían un carro, cuando los golpean, cuando bajan a jalones a la señora con los hijos? Bueno, me parece entonces que parte del Estado, o el Estado, digamos, una de sus obligaciones es construir ciudadanía que esté en la media de los que están abajo, tratar de subirlos a la media, de que no solamente respeten las reglas porque son reglas, sino que puedas provocar un sentido común, como dice Daniel, construyendo con la óptica un poco de los demás y ver de qué manera puedes encontrar una solución que sabes que de antemano se antoja muy, muy compleja, pero que de una manera u otra permitiría, en este contexto en el que vivimos, más o menos convivir, porque tampoco puedes cerrar las puertas, ¿no? Es gente que viene huyendo, es gente que viene en una balsa, no le vas a decir, pues regrésate, compadre. Evidentemente no, pero dice, bueno, y hay que ver el trabajo, y hay que ver de qué va a vivir, y hay que ver que no venga nada más a molestar, a que venga a colocarse afuera de la figura del sentido común de esa sociedad, que venga a robar, que venga a flojear, ¿no? O que venga a tener un sentido común que funcionaba allá, y el sentido pues no necesariamente es este, entonces necesita también una adaptación. Bueno, como ustedes pueden apreciar, esto se llama justicia, filosofía de la justicia. Así que cuando empezamos a ligar la ética de las virtudes, de lo mejor que podríamos hacer en función de la justicia ¿para quién? Pues de la justicia para esas personas que están fuera de la pirámide, que están dentro de la pirámide y los otros que vienen llegando. Entonces, ¿cómo puedo lograr tener una visión de juez virtuoso en términos de justicia, y cuando esta justicia normalmente está relacionada con las reglas? ¿Cumple las reglas? ¿No cumple las reglas? Pues hay una sanción, un procedimiento y una sanción. Pero los casos que los jueces resuelven, no nada más se trata de resolver o de cumplir una obligación, que es el mínimo, ¿no? Todos los jueces tienen que resolver los casos. Todos los jueces tienen su competencia y su jurisdicción y están obligados a resolver. No pueden abstenerse, ¿no? Es decir, en un colegiado, no, yo me abstengo. No. O sea, te pronuncias o te pronuncias. Estás a favor o en contra, pero de que te pronuncias, te pronuncias. Pero el problema de la justicia no solamente se trata de que la sociedad queremos que los jueces resuelvan sus casos. Lo que queremos es que resuelvan los problemas jurídicos que entraña cada uno de los casos. O sea, yo no quiero saber si Rubén se puede casar con, no sé, con Joel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se aman y porque quieren casarse, aunque sean dos personas del mismo sexo. Yo no quiero ese caso que se resuelva, se va a resolver. Lo que quiero saber es de fondo si la sociedad, digamos, puedes establecer no solamente las reglas para decir que se puedan casar o no, sino que puedas reestructurar el tema de justicia para que la sociedad alcance esos niveles, digamos, de virtuosidad y diga, ¿por qué no? ¿Por qué no lo pueden hacer? Aunque esté la regla, como el tema del contrato, o aunque no esté la regla, hay alguna base ahí esencial que a veces es inexplicable. Como decía Víctor, no sé, me ponen un dilema ya porque me coloco de las dos partes y me complica mucho el tema. Bueno, ¿de dónde entonces nosotros obtenemos esa virtuosidad como sociedad? Y entonces cuando lo enfocamos desde el punto de la justicia, encontramos que la justicia no solamente, decíamos, intenta resolver el caso, que lo tendrá que hacer, sino lo que intenta es resolver el problema jurídico que entraña, que está de fondo y que ese problema se va a seguir presentando hacia el futuro, con otras variantes,
¿no? Con otros ingredientes, pero el problema va a estar ahí, no lo vamos a poder resolver. Por ejemplo, si hablamos, Luis Alfredo, si estás por ahí, que puedes abrir tu micrófono. Gracias. Luis Alfredo, por ejemplo, estamos en un debate, centrando un debate que tiene que ver con la ley que despenaliza el aborto. ¿Ok? Bueno, no solamente se trata de dictar una ley, porque vendrá otra mayoría en el Congreso que tenga una visión diferente y cambie la ley, ¿no? Y lo que ahora está permitido, pues ahora va a estar prohibido. Entonces tenemos un problema de fondo que como sociedad no hemos corregido, ¿estamos de acuerdo? No se trata nada más de quién está en la mayoría, sino de que la sociedad se mueva hacia el centro de la pirámide de manera virtuosa para entender qué pasa ahí con el tema de los derechos de las mujeres y el derecho del producto de la concepción. Ya no le hablamos del feto, no hablamos del futuro bebé, ¿no? No hablamos de la posibilidad de vida, sino, a ver, biológicamente lo que está ahí, ¿tiene los derechos o no tiene derechos? Porque podemos hablar, por ejemplo, ahora de los derechos de los animales, ¿no? Si los animales tienen derechos humanos a un correcto trato, y así podemos empezar a subir, digamos, o entrar a otros niveles de discusión mucho más complejos de esta época. Pero la pregunta que yo te quisiera hacer, Alfredo, es, ¿qué pasa, por ejemplo, con sentencias como la de Estados Unidos, de la Corte de Estados Unidos, una sentencia que data de los 60, principios de los 70, el caso Roe, donde genera un manto de protección federal para que las legislaturas de los estados no legislen ni a favor ni en contra del aborto, porque cada estado podría prohibirlo o permitirlo. Y entonces dirías, pues necesito un aborto, voy a tal estado y ahí me lo practica, ¿no? Como pasaba antes. Sino que aquí lo que se busca es que haya un manto protector para que solamente sea el Congreso Federal el que pueda resolver ese caso. Bueno, pasaron 40 años, casi 50 años, y la integración de la Corte cambia de aquella que fue más liberal a una Corte conservadora. Y ahora elimina ese manto de protección y dice cada estado que resuelva lo que tenga que resolver. Como diciendo, ¿por qué nosotros? Pues que cada estado asuma el compromiso. ¿Podríamos tener, Luis Alfredo, crees que podríamos tener una convivencia adecuada, virtuosa, si cada estado maneja sus propias reglas, sus propios sentido común, o tendría que ser general? Porque cuidado, cuando te cambias de un estado a otro, pues las cosas cambian, como Big Brother, las reglas cambian. Pues considero que sí, cada estado debería de poder regular esa parte, ¿no? Porque son situaciones un poco distintas, me imagino. Y lo que origina, como en casos, bueno, aquí en México, ¿no? De que en algunos estados sí se permita la interrupción del embarazo, que algunas personas acudan a esos lugares donde sí está esa protección y pues evitan tener problemas, ¿no? Penales, ¿no? Contra el estado en el que radican y que pues ahí sí está penalizado. Considero que esa libertad puede ser más benéfica, ¿no? Para los estados, aunque al final siempre puede tratarse de maniobras políticas, ¿no? Para ganar elecciones. Pero pues, es otro tema. Ajá. Pero el asunto de fondo no está resuelto, porque imagínate una niña menor de edad, como en el caso, si mal no recuerdo, fue en Chihuahua, una niña de 10 años, perdón, solicitó a la autoridad que le permitiera la interrupción del embarazo porque fue violada por su padrastro que estaba en la cárcel, con sentencia firme de que él es el violador. ¿Y qué crees que hizo la autoridad? No le permitió la interrupción del embarazo porque tiene sus propias reglas. Y entonces la menor de edad pues tuvo que cargar con el bebé. Y además estuvo por la edad y las condiciones en riesgo de perder la vida. Y le dijeron, oye, autoridades, por favor, resuelvan porque la niña puede morir. Y además tiene que cargar una niña de 10, 11 años con el producto de una violación, porque el Estado no se encarga del bebé. Ella lo tendría que hacer.
O, por ejemplo, que en el estado de junto dijeran, y si abortas además, tienes, no sé, 50 años de prisión. Como tenemos casos de mujeres que tuvieron que abortar o que abortaron involuntariamente porque el marido las golpeó y, bueno, las golpeó de una manera y perdieron el bebé. Y están en la cárcel por un tema de que ellas se provocaron el aborto, a pesar de que existen las constancias y las evidencias del maltrato y de la violación y de los golpes. ¿O qué tal que el siguiente estado dijera, sí puedes interrumpir el embarazo, incluso hasta los 9 meses, hasta el día previo a que vayas a tener a tu bebé? No dentro de las 12 semanas que supuestamente la gran ciencia humana hasta ahorita ha determinado que no hay un desarrollo del sistema nervioso central y por lo tanto no hay dolor. Ajá, en todas las bebés, en todas las personas. ¿Qué tal si mi desarrollo fue diferente y yo voy a sufrir lo indecible porque me van a arrancar partes de mi cuerpo? Es que científicamente el ser humano, que es muy inteligente, que comprueba todo eso, pues resulta que está demostradísimo a través de ratas y de cerdos que no hay desarrollo del sistema nervioso central. ¿O qué te parecería que en el siguiente estado dijéramos, oiga, pues aquí se va a permitir que probemos las vacunas, vamos a experimentar con seres humanos? ¿Cómo por qué no? A ver, la vacuna patria, vénganse todos los que quieran probar a ver el resultado, ¿no? Bueno, casi, no nos faltaba eso. Pero no está permitido la experimentación científica con humanos. Pero fíjate, hay un derecho fundamental a la investigación, porque además de esa investigación va a mejorar las condiciones de vida de la población. Luego, entonces, ¿por qué no puedo experimentar en seres humanos? Amanda. Pues de entrada el problema es que no estás tratando a las personas, ¿no?, por igual y que no están ejerciendo de la misma manera su derecho por una cuestión, vamos a decirle así, geográfica, ¿no? De 1 centímetro de terreno que te libra de ser condenada a 50 años de prisión, ¿no? O a que te permitan abortar, ¿no? O te reconozcan el derecho a abortar el producto de una violencia, ¿no? Porque además es terrible, es una niña educando a otra niña, o sea, no hay manera, ¿no? Truncan el proyecto de vida, ¿no? Una violación. Pues ahí creo que el problema, a la pregunta que le decía, que si estaba bien que se tendría que dejar a los estados legislar en cuestiones así, ¿no? Vamos a dejarlo como de derechos humanos, a mí me parece que no. No deberían tener esta libertad configurativa en los estados, porque entonces parece que en unos estados se garantiza más o menos, ¿no?, el ejercicio de ciertos derechos. Entonces unos estados pueden ser más liberales y otros más conservadores, pero al final del día el trato a las personas, ¿no?, o la forma en que están desarrollándose o ejerciendo sus derechos es totalmente desigual. Y eso me parece muy contrario a los principios de un estado democrático. Claro, y sobre todo como alguien por ahí creo que decía, ¿no? ¿Y qué tal si realmente el verdadero interés es electoral? O sea, ni siquiera el ser humano me importa. El tema de la dignidad no me importa. Como bien dice su compañera Amanda, aquí hay un tema de que el reconocimiento del ser humano y que tienes que exigir el trato de ser humano, no de una cosa experimental, no como un producto de, o no. Bueno, pues esa complejidad la tienen que resolver los jueces, ¿no? Lo tiene que resolver la justicia. Y si podemos meter todas sus participaciones en una licuadora, ¿no?, y hacer un mix, eso es la justicia abierta. La justicia abierta es un concepto que está en construcción de manera constante. ¿Qué busca la justicia abierta? Bueno, de inicio, digamos, responde un poco a unos fines del Estado que exige la sociedad y que exigió una sociedad internacional, ojo. La globalización exigió que los estados que los gobiernos se volvieran más transparentes, que los estados rindieran cuentas, que no hubiera una pandemia de opacidad
en la labor del gobierno. ¿Y esto qué implica? Bueno, todos saben de qué va las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? De lo que se trata, pues justo de tener ventanas abiertas hacia la sociedad. ¿Qué hace el gobierno para el cual la sociedad lo eligió y la sociedad está pagándole para que esas personas ejerzan y además les cedió parte de su soberanía individual para que ellos gobernaran y tomaran decisiones por nosotros? Es como si hubiéramos ido al notario y firmáramos un poder para pleitos, cobranzas y casi actos de administración o de dominio. Es más, para que se casen en lugar de nosotros, ¿no? Y de repente, oye, Rubén, ya estás casado, ¿cómo? Sí, pues le diste un poder a ese cuate y ese cuate puede hacer lo que quiera con tus cosas, con tus bienes y con tus decisiones. Bueno, pues estamos cediéndole ese poder a este gobierno que está, digamos, representado por personas físicas como tal. Y esas personas físicas, bueno, pues tienen que transparentar las actividades que hacen. Así que, bueno, una manera de evitar uno de los principales cánceres que existen en el mundo, que es la corrupción. Quien es corrupto o donde se genera la corrupción son como en lugares que no son transparentes, en lugares que son obscuritos, ¿no? Si, por ejemplo, si ya no tienes que hacer trámites de manera directa en una ventanilla, sino lo puedes hacer por internet, pues yo creo que en el internet no te va a aparecer un coyote que te diga, yo te hago el trámite más rápido, ¿no? En cambio, ve a sacar la licencia a la delegación y ¿qué te van a decir? Oiga, aquí le sacamos las copias, no, aquí le hacemos todo su trámite, se lo sacamos de voladísimo. ¿Y eso qué es? Es corrupción. Entonces, cuando el gobierno o las obligaciones gubernamentales empiezan a voltear hacia, digamos, hacia cómo eliminar, cómo bajar los altos índices de corrupción en el mundo, encuentran que una medicina natural, ¿no? Así como para una infección es un antibiótico, para una bacteria es un antibiótico, pues para la corrupción, la vacuna necesaria, por lo menos, tendría que ser la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando proyectos internacionales han hecho análisis sobre cómo ha evolucionado la ausencia de corrupción o la percepción de ausencia de corrupción en los países, pues va graficando un poco, ¿no? Es decir, nos va dando un poco de ideas cómo la sociedad percibe a su país, a su gobierno, a sus sistemas y a su propia sociedad. En el último análisis que sacó un estudio que se llama World Justice Project, digamos, el proyecto de la justicia mundial, tiene varios enfoques, pero el que más nos importa ahora es el de la justicia. Y los invito, por ejemplo, que entren a la página es wjp.com. Y entonces ahí va a salir todo en los indicadores, cuáles son los elementos que tomaron en consideración sobre cuántos países, y más o menos, según recuerdo, son sobre 180 países que se hace este análisis. Y en la parte de lo que es la justicia como tal, pues hacen un enfoque, un análisis desde el momento en que sufres tú una violación a uno de tus derechos fundamentales, ¿no? Que alguien ocupó la acera de enfrente, como ¿por qué la vas a ocupar, no? Porque hay más gente fuera de la pirámide, fuera de la figura, que dentro de la figura, ¿no? Pues porque cada quien hace lo que se le antoja. Cada quien toma la calle como quiera. Cada quien cierra una avenida, una carretera, cuando se le antoja, ¿no? Y de pronto, pues toman las casetas y toman de todo. Y de pronto el policía, en lugar de que te atienda, es el que te golpea. Y de pronto el que lleva a cabo una inspección, pues no inspecciona, ¿no? O sea, como cosas que yo digo, oigan, a ver, ¿cuántos policías ha habido alrededor del centro histórico de la Ciudad de México? ¿Cuántos policías, no? Pues ahí está la presidencia, ahí está la jefatura de gobierno, ahí está la corte, bueno, afuerita de la corte, junto a las puertas donde entran los ministros con sus carros, hay piratería. A ver, en el órgano máximo de justicia, o sea, no ocultito, ¿no? No una corrupción así escondidita, no, cínica, institucionalizada, afuera del máximo órgano de justicia del país.
calles y calles de piratería. ¿Cómo la sociedad ve esto? ¿Qué pasa? O sea, en el sentido común, dicen, oye, ¿y México qué rupestre? ¿No? Diría Salvador Dalí cuando llegó a México y ya va a salir, ya va en el avión, ¿no? Y creo que, me recuerdo, creo que fue Jacobo Zabludovsky, que era el periodista de la época, el conductor de la época, ¿no? Y entre otras cosas, creo que ahí abajo del avión le pregunto, oiga, maestro, ¿y cuándo va a regresar a México? ¿No? Entonces, así con sus bigotes, aquí dice, ¡nunca! Dice, maestro, pero maestro, pero qué mal de ojo le hemos echado, qué cosa, ¿no? Dijo, para surrealismos, los míos. Y se subió, el gran maestro. No sé si regresó o no regresó, pero digamos que lo volvía loco, ¿no? O sea, si sus obras eran loquísimas, que hubiera un surrealismo más grande que en su mente, ¿no? Que era México. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que todos nos colocamos fuera de la figura o estamos muy, muy, muy abajito y no queremos avanzar hacia la parte del sentido común refinado, de entender que más allá de las normas jurídicas, más allá de las reglas que me obligaran a cumplir ciertos tipos de estándares, pues hay cosas que yo debería decir, no puedo hacerlo o sí lo puedo hacer, y además todos estamos en el mismo juego, ¿no? Así que entonces esta justicia abierta, ¿no? Parte de las obligaciones internacionales de transparencia de los gobiernos para combatir la corrupción. Y decía que el World Justice Project de 180 países coloca a México en el número 174. ¿Y esto qué implica? Que el 1 va de las personas que consideran que en su país no hay mucha corrupción. La hay, pero no es algo que afecte el día a día de la ciudadanía. Y el 180, bueno, pues ya se podrán imaginar qué podría ser o dónde estaríamos, ¿no? ¿Contra quién nos vamos dando el 1-1? ¿Con quién es mi compañero de banca? Bueno, mi compañero de banca está en guerra civil. Mi compañero de atrásito, pues acaba de salir de una dictadura militar o está dentro de una dictadura militar, o sufrió un gran terremoto y destruyó toda la ciudad, las instituciones, no sé, cosas así. Ahí está colocada la percepción de la ciudadanía sobre cómo opera la justicia en su país. La justicia penal, civil, la que todos quieren, menos la electoral, afortunadamente no ha sido parte del estudio. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, desde que presentas de que sufres una afectación y vas con el policía de barrio, con el de tránsito, ¿te sientes seguro cuando se te empareja una patrulla? ¿Crees que te va a saltar? ¿Crees que te va a hacer algo? Pues la verdad sí. Yo honestamente digo, sí, mejor me voy para otro lado, ni que me vean, ¿no? Es que ni me vean. Pues eso es, ¿por qué tengo, digamos, este sentimiento, ¿de dónde surge? Pues de mi conocimiento, de las máximas de la experiencia, de lo que veo en la televisión, los reportajes, de que veo que estos también son unos rupestres, ¿no? Que deberían de ser, digamos, servidores públicos que tuvieran un poquito más de desarrollo de sentido común de cómo funcionarían las cosas, y no, normalmente se colocan fuera de la figura violentando los derechos humanos, violentando también las normas y los principios constitucionales, porque son unos rupestres. Entonces, si desde ahí yo tengo una mala percepción, imagínense cuando voy al Ministerio Público, soy una mujer que sufrió una violación y voy al Ministerio Público, pues me va a revictimizar, me va a echar a mí la culpa. Va a decir que por qué yo andaba a esa hora, que porque estaba vestida, que sí, que yo soy la culpable, ¿no? Como decía alguien por ahí en las redes, ¿no? De tentar a los hombres, ¿no? Yo soy la culpable porque me vestí, porque opiné, porque fui a tomar una copa a un bar con los colegas de mi oficina y me drogaron y me violaron. Veamos entonces que, pues eso pasaría en el Ministerio Público, y después con el juez de control, ahora que ya lo hay, y luego en un juicio penal, y luego en la sentencia. Vean las redes, cómo están en los últimos días, mujeres quejándose de cómo las audiencias que se han llevado a cabo por los jueces, pues realmente
¿no? Tenemos el caso Oaxaca, últimamente, en estos días, ¿no? Ayer y antier el gobernador salió para decir que pues, reprobaba lo que estaba pasando ahí en un tema con la mujer que es música, ¿no? Que tocaba el saxofón y que le tiraron ácido. O sea, ¿de dónde sale ese, digamos, ese canibalismo, por llamarle, ya no es rupestre, ¿no? Estás totalmente fuera y alejado de la pirámide de una mínima convivencia social. Bueno, pues, para retomar un poco entonces la idea, es que la justicia abierta surge, digamos, de la mano de tratar de bajar la corrupción. Y una de las medidas para bajar corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Correcto. Entonces, de ahí partimos, esa es, digamos, su esencia. La justicia abierta, ¿qué implicaría, Miguel Antonio? ¿Qué te suena? Como que, ¿por qué abierta? ¿O por qué antes era cerrada? Pues podríamos ponerlo así, que antes era cerrada, que no había transparencia, que el gobierno no te informaba sobre lo que estaba haciendo de manera general, ¿no? Solicitabas información y pues seguramente te era negada. Y ahorita lo que se procura es que esa información sea accesible para cualquier persona que requiera consultarla. Fíjate, Miguel, que yo me enteré no hace muchos años, o sea, no hace, porque además estos conceptos son muy modernos, ¿no? Y estas reglas son muy modernas. Y México, por ejemplo, había avanzado un poquito, ¿no? Había mejorado porque hubo como toda una política pública de transparencia y rendición de cuentas. Todas las oficinas tuvieron que sacar sus manuales de operación, por ejemplo, ¿no? Bueno, antes de que existieran manuales de operación, y antes de que existiera como esta visión de lo que tenía que hacer cada quien con su tramo de responsabilidad dentro de una oficina gubernamental, por ejemplo, yo sabía que en algunos tribunales el de oficialía de partes controlaba el turno por instrucciones de la presidencia de ese tribunal. ¿Y esto qué implicaba? Pues que ya sabían que el asunto que les interesaba, ya sabían a quién se podía llegar. Incluso los abogados, ¿no? Llegaban con su estrategia y llevaban 3 o 4 amparos, por ejemplo, pues así balines, ¿no? Y presentaban el primero para ver a dónde iba, el segundo, bueno, pues el tercero, que es el bueno, entonces me interesa que llegue a este juez. Es decir, había corrupción desde el ingreso de los asuntos a un tribunal. A mí en una época que yo litigué, llevé una USB con pruebas, ¿no? Pruebas fotográficas que estaban en la USB. Y cuando sale la sentencia, pues salió mal la sentencia porque no había pruebas. Y cuando pido copias del expediente, me dicen que la USB venía vacía. Los mismos de la oficialía se encargaron de vaciar. Y claro, pues nada más decía el acuse de recibo, una USB, punto. Y la vaciaron. ¿Y cómo compruebas que la vaciaron? Pues no. Entonces yo lo que siempre les sugiero, por ejemplo, a abogados litigantes, es que cuando presenten una prueba de estas, como una USB o un disco, alguna cosa, exijan que el de oficialía de partes abra el archivo. Exijan y que digan cuánto es el peso en megas, en megabytes que tiene esa, cuántos archivos se advierten y que abra 3, 4 al azar. Eso nadie lo quiere hacer, pero tienen que obligarlo porque hay un sentido común, porque saben que si no, pues ahí pierdes el asunto, ¿no? Y lastimas los derechos de las personas que están reclamando. Y eso no hace mucho tiempo. ¿Con eso qué quiero decir? Bueno, pues que la justicia cerrada, ¿no? También generaba violación. Y porque como hemos tenido una justicia cerrada durante toda la vida, pues entonces se han cometido todas las infracciones que han querido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está resolviendo el tema todavía, empezó antes de que terminara el año, de la prisión preventiva oficiosa. Ustedes recordarán que fue todo un show aquí en México, de que si era inconstitucional una norma constitucional, o si era inconvencional, que era una salida, y fue todo un revuelo. ¿Por qué fue un revuelo? Porque la Corte Interamericana estaba resolviendo más o menos al mismo tiempo ese asunto. ¿Y qué quería nuestra Corte Mexicana? Adelantarse un poco. ¿Para qué? Para tener, digamos, un margen de maniobra si la Corte Interamericana resolvía que esa medida iba en contra de la Convención Americana. No, el presidente dijo, no, pues es que si aprueban la inconstitucionalidad, pues se nos caen cuántos asuntos, ¿no?
en temas de justicia. Y puede ser que sí. Pero lo cierto es que el caso que estaba resolviendo la corte se trataba de una persona que estuvo 17 años en prisión preventiva oficiosa, sin que tuviera sentencia, sin que le dijeran realmente de qué se le acusaba. Interpuso casi 100 recursos judiciales, locales y federales. ¿Qué percepción puede tener esa persona y su familia de la justicia en México, local y federal? Lo que dice Miguel es una justicia cerrada en la que se cuidan, se protegen, y si pueden ayudar a otros intereses, pues también lo hacen. ¿Y la ciudadanía dónde queda? Excluida. Pero ¿qué pasa cuando abres, digamos, la caja de Pandora y entonces empiezas a ver cómo opera la oficialidad de partes y le dices, no, ahora tiene que ser al azar, y le creas un sistemita muy sencillito y es al azar y no puedes controlarlo? Por ejemplo, bueno, pues ya vas eliminando puntos de corrupción, y si hay algo, bueno, pues ya sabes que hay un responsable que le metió mano al tema. Adelante, Erika, por favor, te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, profesor. También pienso que la justicia abierta, sumando a lo que usted nos está explicando muy claramente, es pues que también se escriban las sentencias para que lo entienda todo el mundo, no solo los que son parte de ese conflicto. Cualquiera que quiera saber cómo resuelve tal juzgado ese tema, para que el día que esté en ese problema sepa qué va a pasar en su caso, pues eso también es justicia abierta. Claro, y además fíjate que de esa justicia abierta, pues implica, entonces ya vamos a pasar, digamos, a un concepto que no solamente se trata de la transparencia y de la rendición de cuentas, sino se trata de acercar la justicia a la sociedad. ¿Y eso como para qué, Manuel? ¿Para qué crees que los jueces tengan que acercarse a la sociedad? Sí, buenas noches. Ok, para generar, bueno, digámoslo así, para darle un mayor realce, para que cobre vida el principio de máxima publicidad, para recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y para que, pues, de alguna manera se transparente todo el actuar de las autoridades. Insisto, recuperar esa relación entre ciudadanía y autoridad, ¿no? ¿Y por qué perdimos esa confianza? Porque hay cada vez una brecha más profunda que nos divide más entre sociedad y la justicia. Sí, porque incluso, por ejemplo, ahorita en el ejemplo que se ponía de la persona que estuvo 17 años bajo esta figura, pues no solo son los 17 años que estuvo ya en ese supuesto, sino todo lo que seguramente habrán pasado sus familiares, pues para poder ir avanzando en ese proceso legal, ¿no? Cada cosa con la que se habrán enfrentado en nuestro sistema legal, pues con las autoridades judiciales que tenemos, ¿no? Hace un rato hablábamos de lo que pasa en México, pues México mágico, ¿no? Claro, pero fíjate que además, pues lo que esta persona seguramente padeció, ¿no? O sea, no solamente es la prisión, sino, por ejemplo, ustedes saben cómo tenemos cierta idea de cómo se manejan las cárceles, ¿no? Bueno, con la fuga de los presos en Chihuahua, nos decían que tenían jacuzzi, ¿no? Cable, televisión, ¿no? Tenían una mesa de billar. A ver si es que la cárcel, pues si no es un hotel de Las Vegas, ¿no? Bueno, hay gente que tiene que pagar para que su familiar esté en una celda, por ejemplo, que tenga, sí, lo que dice Víctor, ¿no? La lana, que esté en una celda a lo mejor con una o dos personas, porque hay celdas que se comparten con 20 personas. ¿Qué quieres? Pues como en el hospital, ¿no? Que mi paciente esté solito. Pues quieres que la persona, tu familiar que está en la cárcel, pues también esté solo en las noches, porque no sabes lo que le puede pasar, ¿no? Durante la noche. Y eso tienes que pagar. Y tienes que pagar sus cobijas, y tienes que pagar sus alimentos, y tienes que además
pues pensar cómo hacerle para que no termine ahorcándose. ¿Y en qué sentido? Pues por lo que implica perder la libertad. Pues ya sea llevándole un juego, un rompecabezas, ¿no? Libros y todo lo que cuesta el desplazamiento, porque además la prisión seguramente no estará necesariamente en la misma comunidad con la que donde tú estás. Llevarle a los alimentos y como dice Manuel, y todo lo que puede pasarle a la familia, lo que perjudica a la familia, no solamente en el tema económico, sino en la imagen pública, ¿no? Los hijos en la escuela, lo que van a sufrir de bullying, tu papá o tu mamá están en la cárcel, en fin, todo lo que se puede generar detrás o todo lo que hay detrás de ello. Pero, Emanuel, fíjate que a mí me parece, digo, lo que platicas, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si encontráramos una razón más como esencial, más terrenal, más acá, pues en realidad lo que busca la justicia inclusiva es acercarse contigo, con Javier, con Erika, y ver qué piensan ustedes de las cosas, qué piensan de cómo deberían de resolverse los casos, qué piensan, o sea, como dice Erika, bueno, primero dame un lenguaje, ¿no? Aterrízamelo para que yo pueda entender, ¿no? De lo que me estás hablando, no me hables en latín, no cites textos en francés o en alemán o en inglés, o en un lenguaje que no entiendo, ¿no? Aterrízalo para que todos podamos entender de qué va. Y fíjate, Erika, que más allá para mí del lenguaje ciudadano, que es una parte también importante de empezar a generar comunicación, vinculación con la sociedad, ¿no? Porque si no hay quien me entienda del otro lado del teléfono, pues voy a hablar solito, ¿no? Claro, ya hablamos el mismo lenguaje, por lo menos ya puedes escuchar, me puedes entender cuáles son mis razones. Y entonces válidamente podrías decir, no estoy de acuerdo y te mando 3 refrescadas, ¿no? Por lo que estás haciendo. Pero ya hay un vínculo con la sociedad, ya hay un vínculo con los litigantes, ya hay un vínculo entre jueces, entre una judicatura federal y local. Antes eran como el agua y el aceite. De hecho, por ejemplo, muchos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió una política donde solamente ella podía ejercer un análisis de la constitucionalidad. Era el poder concentrado de la constitucionalidad. Y decía, y ustedes no pueden hacerlo. Y el Tribunal Electoral también cayó en una época, cuando les digo los tribunales electorales locales, tampoco puedes hacerlo. Son autoridades de mera legalidad. ¿Y eso qué significa? Pues que nada más ves cómo se cumple la norma, se cumplió o no cumplió, y no opines más, no interpretes más. El asunto llegó a complicarse de tal manera que la Corte le dijo lo mismo al Tribunal Electoral. Tú no puedes revisar una ley, digamos, un acto de autoridad que está sustentado en una ley en la que se acusa o se denuncia que es contraria a la Constitución. Imagínate, Erika, una norma, una ley que dijera quiénes tienen derecho a votar y dijera que los que tienen derecho a votar solamente son los solteros. Oye, ¿y los casados? No, pues no puedes. Oye, ¿y el concepto de viudo? Pues no sé, la ley no dice eso. No sé si viudo sea soltero, es una cosa diferente, ¿no? Evidentemente eso va en contra de la Constitución, pero imaginemos que hay una ley que así lo sostenga, o que diga solamente pueden votar los hombres, o solo las mujeres y no votan los hombres. ¿Quién sabe qué pasaría? Bueno, pues evidentemente, si yo quiero ejercer un derecho y la ley me dice que no puedo ejercerlo, pues implicaría que ese derecho, que esa ley va en contra de la propia Constitución. Y el Tribunal Electoral lo que puede hacer era inaplicar. Esa ley decía, está mal, esa ley no es constitucional, pero la inaplico solo para el caso concreto y le doy derecho a Rubén que vote. Entonces todos los demás que venían como Rubén, pues también tendrían derecho a votar. ¿Esto qué significaba? Pues significaba que solamente el que fuera beneficiado con la sentencia podía ejercer ese derecho y los demás no. O sea, Javier, vamos a pensar que estabas también soltero, pues él no, como no acudió al tribunal y no tiene una sentencia, no lo beneficia. Bueno, pues la Corte llegó a decir, tampoco puedes hacer eso. El que lo hace soy yo.
Entonces así llegó una época en la que llegaron 2 personas a solicitar su registro como candidato, como candidatura independiente, es decir, no apoyada por un partido político. Porque la ley decía que solamente vía los partidos políticos los ciudadanos podían alcanzar el poder público, solo a través de un partido político. Y ellos no quisieron ser candidatos de un partido político. Y le pidieron al IFE en ese entonces que les diera el registro como candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué hizo el IFE? Siendo que le dijeron, eres una autoridad de mera legalidad, solamente ves si cumple o no cumple. La ley, digamos, es como, como un sándwich, ¿no? La base del sándwich es la ley. El caso concreto, pues lo pones como el jamoncito, la lechuguita, ¿no? Y la consecuencia, pues es el otro pan, más o menos. Entonces, si la ley te dice solo vía partidos políticos, tu caso dice vinieron sin partidos políticos, pues ¿cuál es la consecuencia? Pues no te doy el registro. A pesar de que esa ley se alegara que era inconstitucional. Y cuando llegaron al tribunal, el tribunal dijo, ¿qué crees? El de allá arriba me dijo que yo no podía estudiar ese caso así. Se fueron al amparo entonces. Y en el amparo hay una disposición que dice que los asuntos que estén relacionados con materia electoral, así, bateados, se desecha el amparo. Entonces, ¿cuál es la vía judicial o jurídica que podían acudir? Ya no había ninguna. Así que uno de esos 2, se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que analizó el caso y dijo, sí tiene méritos, y nosotros, la comisión, somos los que vamos a demandar a México, no al IFE, a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pasó un tiempo. Ya cuando la Corte iba a resolver el caso, estoy casi seguro que filtraron cómo iba a salir el asunto, porque de pronto una mañana los ministros amanecieron muy de buenas y dijeron, creo que hemos desayunado el bran y vamos a cambiar. Es momento de reflexionar sobre el criterio, ¿no? Pues, sí, porque y tenemos varias jurisprudencias que amarraban de manos al tribunal. Sí, pero yo creo que a ver, no, vamos a reflexionar sobre los nuevos temas. Y dijeron, creo que sí, hay que quitarla. E inmediatamente después, el legislador modifica la ley para darle esa oportunidad de que el tribunal ya con ley expresa pudiera ejercer esta facultad. Y ya después salió la sentencia. Entonces México dijo, ¿dónde estaba tu sentencia? Yo ya lo sabía y yo ya cumplí, incluso ya hay hasta norma que le faculte el tribunal a hacerlo. Pero bueno, tuvo que pasar todo eso para que hubiera un reconocimiento de parte del Estado, incluso para permitirle ese tipo de facultades a sus propios órganos del Estado. ¿Qué pasaría con la justicia abierta? Pues lo que haría es el Estado, la autoridad, escuchar a la Corte, escuchar al tribunal, el tribunal escuchar a los demás jueces, escuchar a las autoridades, escuchar a la ciudadanía, a los litigantes, a los académicos. Es decir, sumarnos todos a la figura de la pirámide y estar en la parte media, jalarnos entre todos y estar en el medio para tener un sentido común más refinado de cómo debería de funcionar la justicia en términos de partidos políticos, en términos de militantes, en términos de ciudadanía. ¿Cómo lo hizo? A partir de quitarlos estos candados y abrir las puertas para ser más transparente, para poder rendir cuentas de sus actuaciones. Porque de lo contrario seguiríamos siendo, ¿no? Que desde esta judicatura, aquí se determina cuáles son los derechos de las personas. Desde aquí, desde el legislativo, por ejemplo, se determina si te puedes casar con una pareja de tu mismo sexo o no, si puedes interrumpir el aborto o no. Y eso me parece que no puede estar, digamos, no puede ser como exclusivo de un solo órgano que cree que puede tener el control y el dominio del mundo, de las cosas, cómo se están moviendo. No, se requiere forzosamente la participación de la ciudadanía. Y decía muy bien Erika, bueno, pues primero que nada que haya un interlocutor, o sea, que haya alguien que me escuche del otro lado de la línea,
y hablemos el mismo idioma. Me parece muy bien. El asunto aquí que me preocupa mucho es que a mí de nada me sirve, Erika, decirte qué decisión tomé hoy, por ejemplo, si te dijera, ¿qué comí hoy? ¿No? Y te diría, pues comí un poquito de arroz blanco con un poco de molito encima, molito como poblano, oaxaqueño, no sé, con unas dobladitas de tortillas y un trozo de carne. Y tú, bueno, me entendí, en esta plática todos entendimos cuál era mi platillo, ¿no? Y te explico qué decisión tomé. Y tú dices, ok, me parece bien. Pero no sabes si había un menú de más opciones, ¿no? ¿Esto qué significa en términos de justicia? Que el juez, cuando toma una decisión, Erika, tiene un menú de posibilidades. Entonces, lo que yo debo de comunicarte no solamente es una decisión que tomo, lo que debo de comunicarte es cómo justifico tomar una decisión. Y entonces, ¿te acuerdas del programa de Chabelo, en familia? ¿Te acuerdas de la parte final? ¿Cuál era? Que decía una espantosa X. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Cuál era? Sí, que era para poner una letra o precios, o no sé, no recuerdo bien. ¿No recuerdas bien? ¿Alguien se acuerda de la espantosa X? Sí era esa, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Se llamaba la catafixia. ¿Sí? Bueno, entonces había, digamos, 3 cortinas. Y cada cortina tenía guardado ahí todo un paquete de juguetes para los chavitos, ¿no? Luego tenía a lo mejor una sala y una recámara de muebles troncosos, me acuerdo que era la marca que promocionaba, ¿no? Y otra tenía una escoba y una anafre. No sé, era así como la broma bueno. Y entonces les daban derecho a escoger dentro de estas, ¿no? Con algún sorteo, alguna cosa así, les daban derecho a escoger y tomaban una decisión. Y todos se emocionaban por ver qué decisión tomaba. Y le decían, ¿estás seguro? Le decían, porque no te vas a arrepentir. Bueno, lo mismo pasa en la justicia, Erika. El juez tiene distintas opciones para poder llegar a una conclusión. Si tú no sabes cuáles fueron las opciones, si yo no te las comento, si yo no las planteo en la sentencia, puedes quedarte con dudas de que hubiera otros caminos para poder llegar a ese mismo resultado o a otro diferente. Ok, ya establecimos un diálogo que me parece básico, un lenguaje común de entendimiento, pero el siguiente paso y el más relevante que deben dar los jueces es justificar sus decisiones. Y la justificación implica que yo voy a hacer el recorrido de 3, 4 o 5 caminos y voy a abrir las puertas para ver cuál nos conviene más. A todos, no nada más para resolver el caso, que el caso lo va a resolver, pero decíamos que lo más importante es que tengo que resolver el problema jurídico que se está presentando. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues tengo 3 o 4 opciones. Y lo que tengo que escribir en mi sentencia, Erika, es, fíjate, Erika, ya recorrí este camino y en este camino hay asaltantes, no nos conviene ir por ahí. Ya recorrí el otro camino y resulta que es muy costoso y el otro camino es muy largo y no hay gasolineras. ¿Cuál decisión tomarías tú, Erika? Si tienes un camino muy corto, pero hay asaltantes. Tienes un segundo camino que es muy, muy costoso y otro que es un camino muy largo, pero no hay gasolineras, no hay si hay una falla, ni quien se acerque. ¿Cuál de los 3 caminos recorrerías? Digo, ¿cuál de los 3 caminos dirías que es la mejor decisión? Pues, si mi convicción es proteger a la gente, tomaría el largo. ¿El camino costoso o el más largo? El largo. El largo. Vamos a ver, le preguntaríamos aquí, Amanda, ¿tú cuál de estas 3 opciones tomarías? El de los asaltantes, que es bien cortito, igual y no está. El que nos cuesta una lana, pero pues ahí más o menos, porque es muy, muy largo, pero no hay gasolinerías, no hay baños. Si se descompone el carro, no pasa nadie por ahí. Ni los asaltantes pasan ahí.
Pues yo creo que el segundo, porque aunque sea caro, vamos a llegar a un buen fin, ¿no? El primero quizá salen los asaltantes y ya ni llegue a nada, ¿no? Ahí, ahí te ve. No, no pasa nada. Sí. Y el que donde no hay ni gasolinerías, pues si no de esas se me queda el auto, ¿no? Y tampoco llego, entonces, pues quizá el segundo, porque al final del día, caro, pero creo que voy a llegar, ¿no? O sea, hay como más garantías, más probabilidades. Claro. Imagínate, Javier Torres, que no has escuchado nada, ¿no? Y entonces, por un lado, Erika nos ofrece el camino más largo y resulta que se quedan sin gasolina. Alguien no previó cuántos kilómetros había y él dijo, ay, sí encuentro, ¿no? Y no encontraron nada y se quedaron a la mitad del camino. ¿Qué le dirías, con mucho respeto, a la líder de este grupo que los está llevando por un camino, ¿no? Que van a tener que pasar la noche ahí? Ya, con tu silencio es más que suficiente, ¿no? Es decir, lo que haría es lo que nos decía Emanuel. Hay un abismo más profundo entre la sociedad y quien tomó la decisión, que en este caso fue la jueza Erika. Erika nos dijo, pues es que yo tomé esta decisión del camino largo porque me gustó el camino largo. Punto, ¿no? Lo explicó, lo fundó y lo motivó, está bien. Emanuel, si te dicen, oye, es que vamos a viajar, ¿no? Y Amanda es la líder espiritual del grupo, y te dice, pero tienes que caerte con 1,500 pesos, nada más de puras casetas. Y entonces, oye, o sea, nadie me avisó, ¿no? Y ahora resulta que tú tomas una decisión donde yo tengo que pagar. Pues sí, porque tú la elegiste la representante del grupo, tú y todos los demás, ¿no? Bueno, digamos que había varias posibilidades, pero fue de los 13 que estamos aquí, ella obtuvo 3 votos, porque todos se propusieron, ¿no? Todos querían ser representante del grupo, y el que más votos tuvo fue Amanda, 3 votos, el de ella, el mío y el de alguien más, frente a 10 personas que no votaron por Amanda, pero Amanda tuvo la mayoría. Y como vivimos en un país de democracia, de mayoría artificial, pues ella toma las decisiones. Pero los otros 10, y nos dice Amanda, oigan, lo voy a poner en este ejemplo, ya decidí dónde vamos a ir a cenar de fin de años o de fin de curso, ¿sale? Entonces, sí, ¿cómo por qué? Pues porque soy su representante, ¿no? Y aquí dice que yo tengo el derecho a elegir por ustedes. Y todos así como de, así, sí, pues, ok, ¿y qué elegiste? Pues que nos toca de a 5,000 pesos por persona el platillo y el lugar, porque ¿y qué grupo contrataste? Pues hay uno que me gusta mucho a mí. Y casualmente toca a mi sobrino, por cierto. ¿No? Entonces, ¿cómo te sentirías, Emanuel, que digas, o sea, pues no voy, no, nada, aunque no vayas, pagas. Aunque no vayas, pagas, ¿cómo no? Como si fuera tu impuesto. Aunque no lo quieres usar, pagas. ¿Cómo te sentirías con la decisión de Amanda? Engañado, Por limitado, decirlo menos. sí, limitado en mis derechos también, y le pediría una justificación de por qué tomó esas determinaciones. Si bien son parte de sus facultades, pues habría que revisar si no estaban, no dependían, por ejemplo, de una consulta al resto del grupo, y si era su facultad, pues nada más mencionarle que veo un sobrecosto, pues que me justifique, que me justifique por qué está tomando esa determinación. Y te va a decir, sí, cómo no te lo voy a justificar en la próxima elección, compadre. Si no estás de acuerdo conmigo, vota por otro. ¿Y tú? En el siguiente informe. En el siguiente informe. ¿Y tú? O a lo mejor ni te contesto, te dice que ahí hay un buzón de quejas. O presenta un procedimiento, ¿no? Y entonces Emanuel lo que va a hacer es que, a ver, oye, Javier, tú y yo estamos muy molestos, ¿no? O sea, pero a ver, nada más votaron 3 y somos 10 que no estamos a favor, nos chamaquearon, somos más los que no quisimos. Pues es que nadie, sí, acuérdate que nos fuimos y dijimos,
¿no? Yo ni voto, a mí no me importa. Y yo hasta anulé mi voto y dije, sí, yo voto por Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Voto por mi perro, güey. Y así te ves las boletas. Entonces es una mayoría que da legitimidad, pero construida de manera artificial, porque no tiene el grueso del apoyo. Y lo que Amanda, en el mejor de los casos, diría, pues porque me gusta ese lugar, porque se cena bien, tienen un buen menú y la música está a todo dar. Justificado en términos de un concepto tradicional que se llama fundar y motivar. Y tú dices, oye, ¿pero qué no tenías otra opción? O sea, sinceramente, los tacos de canasta nunca pasaron por tu mente, ¿no? Y Amanda puede decir, pues fíjate que sí. Si Amanda aplicara la justicia abierta, lo que diría es, oye, pues voy a consultar un poco a la gente. No estoy obligada, ¿sabes? Pero como que voy a consultar un poco como que de qué va el asunto, porque además yo sé que se me van a ir a la yugular, ¿no? O sea, no, me van a odiar para todo el resto del mundo, de la vida. Pero si yo tengo demasiado poder, pues los mando a volar. Pero si en realidad yo quiero ser transparente, quiero rendir cuentas, no solamente se trata que les explique por qué tomé esa decisión, sino como dice Manuel, justifico mi decisión en términos de los 3 caminos que podía yo tomar. Y decidí que el primero no, porque hay delincuentes. El segundo es el más caro, con todo lo que nos va a costar pagar a nosotros. Y que entiendo que hay gente que no tenga dinero para gastar en ese momento eso. Y el tercero, corremos el riesgo de quedarnos ahí en la noche y va a salir más caro todavía y puede ocasionar un problema. No lo hemos dimensionado. Bueno, si te dicen estos 3 cosas, Emanuel, y te dice Amanda, y por eso, Emanuel, tomé la decisión del segundo camino. ¿Cuál es tu reacción ahora? Pues ya de apoyo, quedaría conforme. Si bien es cierto, a lo mejor con uno de los caminos tomaba mayor tiempo y dejaba de hacer otras actividades, pues ya sé que más vale lento que nunca, ¿no? Lo mismo que con la comida, pues igual a lo mejor Amanda pudo haber dicho, ¿sabes qué? Aquí te cuesta 5,000, pero estaban estas dos opciones más, pero en esta, mira, tiene mala fama de que los meseros te hacen no sé qué, ¿no? En esta tiene fama de que la comida, pues, no te cae muy bien. Y pues a lo mejor, pero mira, en esta vas a pagar 5,000 pesos, pero es garantía de que la comida va a estar muy rica, de que la Claro, música... ¿no? Bueno, ya dices, está bien, son 5,000 pesos, un poquito más de lo que quería, de lo que yo tenía programado gastar, pero sé que vale la pena. Ya estaría muy Correcto. conforme. ¿Por qué? Porque hay un balance de razones, de positivos y negativos. Entonces, donde tú te das cuenta de cuáles son como juez y le explicas a la sociedad, mira, si tomáramos este camino, pasaría esto. La norma fracasaría, la finalidad que se persigue termina, digamos, siendo como que lo más importante sería el medio y no la finalidad. Entonces, como que no cobra sentido las cosas. El segundo camino, ok, sí nos puede llegar, pero sabes que va a ser un camino muy lento. Y porque queremos que haya una verdadera inclusión de los grupos desprotegidos o vulnerables, una inclusión real y efectiva, y que la persona que es ciega, pues no sienta que es ciega. O sea, que puede hacer las mismas cosas que nosotros, aunque no pueda ver, ¿sabes? Eso es inclusión real y efectiva y es un derecho fundamental que está en la Constitución. Pero para hacer esto, pues, ¿sabes qué? O como por ejemplo el tema de las mujeres. Necesitamos que haya más participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Y eso, ¿sabes qué significa, Emanuel y Javier? Pues que del grupo de 10 alumnos que tengo, pues voy a recibir más mujeres. Así que ustedes, ahí se ven. Y tú dices, oye, ¿pero por qué? ¿Estás discriminándome por ser hombre? Sí. Nosotros hemos discriminado a las mujeres por ser mujeres. Ahora te toca discriminación por ser hombre. Y dices, pero qué incongruencia hay porque estás aplicando el mismo argumento, ¿no? Ahora en contra de nosotros. Pues sí, pero sabes que esto va a ser transitorio. Y ni modo, ustedes son los perjudicados. Pero llegará el momento que el balance social nos permita entender que
les debemos de dar un espacio a las mujeres que se los merecen y que por puros méritos, por propios méritos, y no porque eres hombre o porque eres mujer, puedes tener el acceso a esos puestos de decisión, a tener acceso a la universidad, a tener acceso a puestos políticos, a tener acceso a altos puestos en empresas, a altos puestos en la dirigencia de los partidos políticos, a ser presidenta de la República. O sea, no necesitas una ley, una regla que obligue a que se respete la paridad, no solo la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Cuando la sociedad cambie este chip, entonces, ya, quien llegue, que llegue, porque llegue que tenga mejor mérito, seas hombre o seas mujer. O sea, que nos veamos en esa verdadera inclusión real y efectiva. Eso, digamos, para mí es un factor fundamental de entendimiento con la sociedad, la justificación de las decisiones. Ahí está el caso muy claro con Emanuel. Emanuel al principio podía haber estado muy molesto por la decisión que se tomó, o nuestro otro compañero por la decisión que tomó Erika. Puede estar muy molestos, pero, digamos, actuaron nuestras compañeras en términos de lo que haría cualquier tribunal. Esta es mi decisión, la explico y se acabó. ¿Te gusta? Me vale, si no, también, pero es lo que yo considero que debe de ser. ¿Qué pasaría entonces si un tribunal me justifica los distintos caminos que tiene? Y entonces, al final, como dice Manuel, puedo ser más empático en la decisión que toma, porque puedo advertir cuáles son los obstáculos que vio y que nos perjudicaban más, o los tiempos, y qué es lo que, digamos, privilegió a final de cuentas, que puedo estar de acuerdo o no, como decía Manuel. O sea, no estoy de acuerdo porque yo no tenía presupuestado ese gasto, tengo otros compromisos que hacer, pero si tengo que ir o de todas maneras tengo que pagar, o sea, medianamente lo entiendo, pero ya cambio completamente la actitud y lo que tengo ya es una sociedad más cercana a la autoridad. Ya no voy cavando, digamos, ese vacío que existe entre autoridad y sociedad, que cada vez va siendo más lejana, y la sociedad dice, ¿qué están haciendo estos cuates con mis derechos? Solamente toman decisiones para proteger a los poderosos, y nosotros como sociedad siempre somos las víctimas, y nos vamos alejando de tal manera que el siguiente movimiento de la sociedad es salir a las calles a protestar. Y después de ese movimiento, si no hay esta vinculación o esta cercanía de un tribunal, de la justicia, de las autoridades con la sociedad, lo que esa sociedad organiza es un movimiento disruptivo. ¿Esto qué significa? Un movimiento que viene a romper el sistema y tratar de refundarlo desde cero. Imaginen, por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan que hay un grupo político que se autodenomina Frena? Lo han escuchado, ¿no? Que hizo manifestación ahí frente a la presidencia de la República. Y les preguntaron al líder, oye, ¿y por qué si estás tan inconforme con todo, por qué no formas un partido político? ¿Y qué dijo? Porque Frena no quiere formar parte del sistema corrupto. Quiere refundar el sistema. Es decir, borren su celular, todas las aplicaciones, ¿no? Ven que tiene una funcioncita de reiniciarlo desde cero. Dicen, no, porque voy a perder información. Reinicia desde cero el sistema, con todo lo que implicaría. Exacto, como dice muy bien dicho Dani, un restablecimiento completo. Puedes perder información, puedes perder contactos, tus fotos, ¿no? Puede fallarte el sistema, a lo mejor no sabes qué puede pasar. Pueden entrar nuevos virus. ¿Y qué pasaría cuando hablamos de una refundación del sistema, Daniel, del sistema político mexicano? ¿Qué crees que sucedería? Pues podría haber un buen cambio, ¿no? Reiniciando todo, pero eso implicaría tal vez también tirar las cosas buenas que se han logrado, ¿no? Entonces habría que poner en un balance si es válido tirar todo, porque a veces sí es necesario, pero a lo mejor no es tan necesario, sino a lo mejor hay que más reorganizar o quitar lo malo, pienso yo. Es Juan. Gracias, nos dice Amanda muy bien y muy claro, hay un vacío de poder.
Y hemos platicado que el poder es líquido, el poder es fluido, sin importar cómo se llame o cómo se apellida, sin importar que sea judicial, legislativo, ejecutivo. El poder es como este ejemplo que siempre pongo de el chavito de la secundaria, de la primaria, que sapeaba al otro para quitarle el sándwich, ¿no? ¿Qué le hacía sentirse poderoso? Pues actitud o fuerza física, ¿no? Y el chavito que le daba miedo se hacía hacia atrás y en lugar de enfrentarlo, deja un mayor espacio de poder de esa persona, al punto que no solamente le quitaba el sándwich, le quitaba su dinero, le obligaba a hacer cosas, ¿no? A lo mejor hasta que robara, quisiera que se robara el examen. ¿Por qué? Por la amenaza de la fuerza física en contra de este chavito. Eso nos pasa como sociedad. Si la sociedad se retrae, alguien tiene que ocupar ese espacio. Si no hay jueces independientes que le digan no a las otras autoridades, alguien ocupa ese espacio de poder de los jueces. Si hay un legislativo que le diga, que no le diga, oiga, señor presidente, perdóneme, pero aquí vamos a revisar su iniciativa de ley y si hay algo la vamos a cambiar. O que solamente es un legislativo que levanta manos, significa que abandonan su poder y alguien ocupa ese poder. Si el poder ejecutivo ya abarca al ejecutivo, al legislativo y al judicial, pero tiene fracturas ese poder, pues tiene que utilizar a alguien que ejerza otro poder, el mismo poder, la fuerza física, ¿quién? El ejército. Y entonces digamos que el ejército termina siendo el poderoso. Pero ¿qué tal si el ejército también tiene fracturas? Pues llegará otra vez alguien que represente más poder. ¿Como cuál? Pues el crimen organizado. Y entonces quien va a tomar las decisiones de la gente, pues es el crimen organizado. Y si el crimen organizado tendrá fracturas, pues alguien más que ejerza el poder, que son los verdaderos dueños y líderes de los cárteles en el mundo de la droga, o empresas, lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Se habla de un nuevo orden mundial de las cosas. Y por eso decían los antivacunas del COVID, ¿no? Que era para eliminar a gran parte de la población por un chip y que nos iban a controlar. No sé, una cosa así media extraña, como tipo Walking Dead. Pero, a ver, ¿a dónde vamos con todo esto? Que la justicia abierta lo que intenta es escuchar y generar un vínculo con la sociedad. Lo que intenta es regresar a la sociedad nuevamente de este lado y no permitir que se vaya, porque mientras más lejos esté, llegará el momento en que esa sociedad pida, como en una época en Francia, la cabeza de los jueces, y se les entregó la cabeza de los jueces, y les cortaron la cabeza en la plaza pública o quedaron colgados en la plaza pública. Si la sociedad pide, por ejemplo, que un ministro camine, pues es un juicio popular. Podría ser, lo tuvimos al principio del sexenio, ¿no? El ministro Medina Mora se fue por la puerta de atrás. Nadie sabe de él. Negociaron su salida por alguna razón muy extraña. ¿Alguien habla de Laura? Nadie. De manera triste y vergonzosa, se fue por la cocina, ¿no? Por el patio de atrás, donde nadie lo vea y en medio de la noche y en plena lluvia. Ahora tenemos otro cuestionamiento de la sociedad vía redes sociales sobre una ministra y el tema de su título. Todos lo saben. Bueno, ¿qué pasaría si esa corte fuera más cercana a la sociedad? ¿Qué pasaría si esa corte buscara una mayor vinculación con los temas que le preocupan a la sociedad y que no sea una administradora de los temas que le interesan a los poderosos? Pues entonces estaríamos hablando, como en alguna ocasión pasó, estaba dando un curso para magistrados de circuito en el Instituto de la Judicatura y en el camino vi una nota que decía, estábamos en elecciones presidenciales y decía, juez, ¿no? Tribunal ordena ordena algo así como cárcel, no me acuerdo cómo decía la nota,
para el candidato a la presidencia de la República. Y yo así de, uy, dije, así como que, y estamos en elecciones presidenciales. Entonces ya leí la nota y era un tribunal, una corte en Brasil, metió a la cárcel a Lula da Silva, que era candidato a la presidencia de la República, lo recordarán ustedes muy bien. Y le pregunto yo a los magistrados de circuito que le estaba llevando clase, ¿ustedes creen que algún día próximo veamos una nota así en México? Que un tribunal mexicano le quite una candidatura a un candidato a la presidencia de la República. ¿Qué creen que me dijeron? ¿Que creen que todavía no ha nacido el guapo? Que asuma la independencia de tal naturaleza. Magistrados de circuito. O sea, estamos hablando casi de las últimas instancias judiciales. ¿Quién me hubiera dicho, oye, claro que sí, sí es culpable, claro que que te hablaría de qué? De una actitud de un juez independiente. Pues si no, es decir, me voy haciendo para atrás y en ese abandono, ¿quién ocupa este espacio de poder? Pues los partidos políticos, los candidatos, los dirigentes de los partidos, los que están en un pequeño grupúsculo del poder. Y mientras esta sociedad también se vaya replegando, alguien va a ocupar el espacio para poder ejercer sus derechos fundamentales. Con lo cual, al rato podríamos terminar como por utilizar mal el saco o no utilizar algún símbolo o tener mal puesto un velo, terminemos en la cárcel o muertos. Porque el poder que el ciudadano rechaza, alguien más lo ocupa, y el que lo ocupa es el poderoso, es el que tiene fuerza física, es el que tiene las armas o es el que tiene la violencia legitimada, que pueden ser las policías, la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina. Bueno, pues como verán, este concepto de, ya para ir concluyendo en esta parte, este concepto de la justicia abierta, lo que busca primero que nada, acordarnos, es un concepto en construcción, primer punto. Segundo, ¿de dónde deriva? Deriva de obligaciones internacionales para combatir la corrupción. ¿Cuáles son esas medicinas que se crearon? La transparencia y la rendición de cuentas. ¿Y esto qué implicaba? Como decía Miguel, pues que antes era una justicia obcecada, cerrada, nada más para ciertas personas que podían tener hasta a lo mejor el apellido para ser jueces, ¿no? No cualquiera podía entrar a ser juez. Y lo que pasaba allá adentro, como dice Denise ese refrán, lo que pasa en Las Vegas. Se queda en Las Vegas. Es correcto. Lo que pasaba en un tribunal se quedaba en el tribunal y nadie podía saber lo que estaba pasando. Y decían, y los jueces hablan por sus sentencias. Y ahora tenemos jueces que están en TikTok. ¿Cómo ves eso, Denise? ¿Cómo ves que los jueces estén buscando ahora generar un vínculo con la sociedad a través de las redes sociales? Se ve raro, ¿no? Pero estamos en construcción, ¿no? Como dice página en construcción, justicia en construcción. ¿A ti qué te dice eso? Por ejemplo, el que era el presidente de la corte, ¿no? Salía con, ¿cómo se llama estas canciones de... Ay, se me va que le encanta a mi hija esta... Ay, que es famosísima. ¿Bolita? Parecido, pero no es ella, es esta. Taylor Swift. Ella es Erika, Taylor Swift, ¿no? Salía el presidente de la corte haciendo un TikTok, ¿no? Con Taylor Swift. Entonces yo, la verdad es que se ve, o sea, yo ya con mis canas y tal, pues yo lo veo así como digo, no, así no, pero bueno, estamos en construcción, estamos buscando las vías de comunicación con otras generaciones, y eso me parece, ese Daniel que me traduce a reggaetón, sí, esperemos que eso no llegue a suceder, ¿no? Pero, Denise, tú que te ves muy jovencita, ¿cómo ves ese tema? ¿Te late que los jueces estén ahí o no? Tan extraño ver a los jueces, y haciendo chistes los sacerdotes también, o sea, es una cosa muy extraña. ¿Qué opinas tú, Denise?
pues como que quieren, como dicen, ¿no? Acercarse, pero pienso que hay cosas mejores que hacer que estar Ah, haciendo. ¿Tú normalmente usas mucho redes sociales o casi, o tratas de estar lejana a eso? Pues sí estoy, pero no sé, creo que no tanto. Creo que no tanto. Bueno, pues la verdad es que, por ejemplo, en Europa, en Alemania, se utilizan muy poco, ¿no? Curiosamente, la gente se dedica más a otro tipo de cosas que estar metido en el celular. Y en México, bueno, es los millones de celulares que tenemos, bueno, hay personas que a veces manejamos 2 o hasta 3 celulares, ¿no? Digo, un poco muy absurdo, pero pues ahí traemos 2 celulares, por ejemplo, y en las 2 andamos viendo, aunque son las mismas cuentas, pero andamos todos pendientes. Yo me acuerdo que antes, cuando tenía tiempo para desayunar, así como un viernesito, un día así a la semana, que me dedicaba yo 3 semanas, como tener actividades un poco más tarde, ponía mi juguito de naranja y el periódico, ¿no? Entonces me sentaba a leer el periódico, mi juguito, mi cafecito, unos molletitos y tal. Y ahora hago lo mismo, pero en lugar del periódico es el Twitter. ¿No? Así veo, así me informo ahora, ya ni siquiera por la televisión y la radio, solo lo hago por redes sociales. ¿Qué opinas, Miguel, sobre esta parte donde los jueces tienen esta actitud proactiva para decir hacia dónde debe dirigirse la sociedad? En redes, no en sus sentencias. Digamos, podríamos tener ¿cómo se llaman los influencers? Un juez influencer, porque estamos abriendo, digamos, la democracia digital, ¿no? Estamos construyendo ciudadanía digital ante nuevos retos y nuevas formas de comunicar. ¿Cómo queremos comunicarnos con Erika? Decía Erika muy bien. Háblame en un lenguaje sencillo. Te lo mando por teléfono. O sea, ¿cómo yo juez? ¿Cómo yo, Rubén juez? Me comunico, Erika ciudadana. Adelante, Víctor. Gracias, doctor. Yo creo que sí es bueno, bueno, voy a hablar de las dos partes porque eso cuando nosotros llegamos a presentar alguna demanda o cuando llegamos a contestar ahorita, por ejemplo, en el caso de los requerimientos de informes previos o justificados, nos da una idea de qué realmente puede requerir el juez. O sea, no necesariamente ponerle la ley, los artículos, toda la jurisprudencia, sino que a veces es necesario, si yo veo que el juez está pensando o está haciendo un análisis bajo un pensamiento crítico, reflexivo, que utiliza la hermenéutica, pues entonces pues yo también me doy ahí a la tarea de los informes, pues hacer también ese tipo de análisis. O sea, empezar a jugar con esto que realmente debería ser el derecho. Pero lo malo es cuando vemos a jueces, magistrados, que decimos, ¿es en serio que ese señor tenga la función de sancionar o en su caso de poder emitir una sentencia en tal sentido? Porque realmente no pareciera ni siquiera que tuvieran nociones de lo que es el derecho. Entonces, puede ser un arma de dos filos, doctor, el que se presenten así en los medios, tratar de interactuar con nosotros. Claro, o sobre todo los opinólogos, ¿no? Fíjense que yo hace tiempo dentro de la escuela judicial opinaba, adelante Erika, perdón, y luego Sí, ya con eso concluyo. lo que quería decir es que hay un documento muy amplio de alto comisionado para la independencia judicial sobre los jueces en las redes sociales. Y si no mal recuerdo, lo que dice es que no puedes hablar, como dicen los códigos de ética también, lo que no puedes hablar es de los asuntos que tú tengas para resolver, de los asuntos de los que tú te tienes que pronunciar como juzgador. Y una excepción que hace, digo, lo estoy sintetizando mucho, remarcada es las únicas cosas de opinión pública que los jueces podrían meterse, que ni siquiera sea de su labor, es cuando está en peligro la democracia. Pero con base en esto yo pienso, bueno, entonces si se hace solo para comunicar, tratar de que la gente conozca más sus derechos, divulgar,
digo, un poco como lo hace aquí la misma escuela, ¿no? Que ponen en su Twitter cosas, infografías y demás, y hasta, no sé, tienen una lista de música, ¿no? Que mucha gente, pues muy formalista, dicen, ay, pues es que están haciendo, perdón que use la palabra, payasadas, ¿no? Con el dinero público, como que ponen, para eso les pagan a los de escuela judicial, para que se pongan a hacer listas de canciones. Y a lo mejor, pues sí, si fuimos educados de otra forma, nos cuesta trabajo entender esto, pero realmente si habla uno con las personas muy jóvenes, incluso con personas que no son tan jóvenes, pero no se dedican a nada del derecho, pues sí es una forma de que la ciudadanía siente que sí se está trabajando para ella, que siente que, me informan de lo que sucede, o sea, porque muchas veces la gente, hasta que está en el problema, sabe de que tiene cierto derecho. O sea, Claro. esa es la realidad. Entonces pienso que no está tan mal. Hay unos límites, sí, y como usted bien dice, es algo en construcción, que vamos a ir Muy bien. evolucionando. Gracias, Erika. Muy bien, de acuerdo contigo. Adelante, Manuel, por favor. Gracias. Yo también lo veo bien, pero recupero un poco el comentario de Denise, que sea, está bien, pero creo que hay otras cosas más importantes, si no mal recuerdo lo dijo así. Y lo comparto un poco porque voy de acuerdo con esas cosas siempre y cuando sea congruente o coherente con lo que tú llegues y veas ya en la institución, ¿no? Lo pongo un poco en equiparación con comerciales del IMSS, ¿no? Muchas veces pues los ves en la televisión y ves hospitales muy bonitos y todo, ¿no? Pero resulta que ya llegas a un hospital público y pues es todo lo contrario, no hay o sea, no hay camas, no hay un buen servicio. Lo mismo pasa en estos casos. De poco serviría si ves un juez accesible en cualquier red social, que ves un juez que promueve los valores de la ética, de esta confianza ciudadana hacia las instituciones, y resulta que tú llegas al Poder Judicial o a una agencia de un ministerio público, en el caso ya de las fiscalías, pongamos que también el fiscal se pone a hacer TikToks, entonces, pero tú llegas a la institución a donde pertenece esta persona, en la cual labora y te encuentras algo diferente, pues creo que pues es peor, ¿no? Porque ya de por sí venías luchando contra esa mala percepción ciudadana, ves una imagen distinta en redes sociales, una imagen que en cierto momento te generó una confianza, pero después llegas, te acercas a la institución y resulta que pues nada que ver, ahí siento, en mi opinión, que es un riesgo. Sí, hay un mayor desencanto, ¿no? Por supuesto. Claro. Pues estoy ya por concluir la charla, solamente les diría yo creo que dos cosas, ¿no? Retomando un poco todas nuestras ideas y ver un poco hacia el futuro. La primera es, ¿cómo logramos, o sea, cómo logramos como jueces, ¿no? Decíamos, ¿cómo vincularnos con la sociedad que no sigue nuestras redes? Es decir, o sea, yo sé quiénes son los que más o menos están interesados en el derecho, en el campo electoral, en las campañas, pero ¿cómo amplío mi base a otras personas, a otras generaciones que nada tienen que ver ni les interesa el tema este? Entonces, me recuerda porque ayer vi un tuit de la Escuela Judicial donde promocionaba un programa que se llama, creo que hasta la cocina, algo así, nos fuimos hasta la cocina, ¿no? Y hablan como con una chef, digo, cosa que me sorprendió mucho, soy honesto, me sorprendió mucho porque estoy hecho como en otra estructura, pero trato de entender que es una manera de acercarnos a otro grupo, ¿no? A otro perfil de personas que normalmente no llegan aquí. Por ejemplo, tenemos bibliotecas o centros de documentación. ¿Quiénes las utilizan? Pues solamente los académicos, los chavos que están haciendo una investigación. ¿Cómo podemos abrir a otras personas que vengan, estén interesadas? Y saben que, por ejemplo, ha promovido mucho el tribunal el arte. Entonces,
promociona el arte y pues a lo mejor ahí es una manera, digamos, para que la gente que le gusta el arte pueda venir a las salas donde hay una exposición de arte y de ahí pueda entrar hacia otro, conocer, ¿no? Decir, mira, resulta que además el tribunal, como dice el eslogan del área de documentación, también hacemos libros, ¿no? También editamos libros, también damos cursos, también damos clases, también tenemos arte, también tenemos, como dice Manuel, que venga acompañado también en el tema de las sentencias, ¿no? De la justificación. Entonces, decíamos que efectivamente es un concepto que debe de construirse, pero con la sociedad, desde la sociedad. Entonces, habría que construir el concepto desde la sociedad con el tribunal. Entonces, es ¿cómo podemos acercarnos más? ¿Cómo podemos decir más? ¿Cómo podemos mejorar más? ¿No? Para ser virtuosos y subir en esta escala, digamos, en esta figura geométrica de la pirámide, para que todos tengamos este sentido común refinado de cómo debe funcionar la democracia y las resoluciones de los tribunales. De esta manera, pues, me llevo, digamos, yo varias cosas aquí, pero principalmente dos. El honor de haber estado con ustedes esta tarde-noche, agradecerles profundamente su participación, conocerlos, su forma de pensar, que esto para mí siempre es muy interesante porque además ahí sí generamos un vínculo. No se trata nada más de venir a darles aquí una infografía y una serie de datos que están en la ley y que ustedes pueden encontrar y se acabó. Y lo segundo es que yo siempre procuro generar una reflexión, ¿no? Una reflexión hacia futuro. Los que ya me conocen, que han estado en otras áreas, en otros cursos conmigo, es una reflexión que a veces es dura, a veces es difícil, pero que siempre tiende justamente a tratar de encontrar los mejores caminos de justificación de tomas de decisiones para contribuir a una mejora de la sociedad. Y siempre lo que les he dicho, la sociedad no debe echarse para atrás ni para agarrar vuelo. La sociedad siempre debe ir para adelante, porque cada espacio que dejamos es una derrota a los sueños que legítimamente no tenemos de un estilo de vida que poco a poco vamos a ir abandonando. Así que bueno, pues les agradezco mucho su participación. Gracias, Denise, Dani, Luis, Erika, Ana Cris, muchas gracias, Miguel, Javier y las demás personas que están por ahí también. Muchas gracias a la Escuela Judicial. Manuel, de nuevo, gracias. Y pues a todo el equipo, les agradezco mucho su participación. Espero que les haya gustado esta charla. Si es así, bueno, pues también métanse ahí a las redes sociales y digan si les gustó y si no, también se vale la crítica. Bueno, pues deseo que tengan muy bonita noche, descansen y estoy seguro que nos veremos muy pronto de nuevo. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Chao, Manuel. Gracias. Chao, Víctor. Gracias.